Mi nombre es Luis Antonio Restrepo Grajales, soy estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Tecnológica de Pereira y hoy vengo a hablarles acerca del tema de informes sobre escenarios de generación de energía de Japón en luz del accidente nuclear de Fukushima. Vengo a hablarles un poco acerca de este relato, haciendo una exposición para la materia que se llama Sistemas de Generación de Energía Eléctrica. Informe sobre escenarios de generación de energía de Japón en luz del accidente nuclear de Fukushima. La introducción. En la introducción vamos a hablar un poco acerca de todo el tema que se va a desenvolver a lo largo de la presentación y vamos a hablar del suceso del accidente nuclear en Fukushima y todo lo que desencadenó este accidente, llevando a Japón a crear nuevas políticas o a tomarse el trabajo de crear unos nuevos escenarios en los cuales se reduzca el porcentaje de energía eléctrica a base de plantas nucleares y se reemplacen con energías renovables, que son las energías que están representando en la siguiente imagen. Esos escenarios los vamos a analizar más adelante, cada uno respectivamente. Acá en el accidente nuclear de Fukushima vamos a hablar un poco de las causas y algunas de las consecuencias que se reflejaron después de este accidente y cómo lo podemos ver todo lo que conllevó este accidente. Este accidente, cuando el primer día que se realizó, pues que se llevó, que fue el 11 de marzo del 2011, después del accidente se tuvo un nivel dado por la escala INES, que es el Organismo Internacional de Energía Atómico, fue una clasificación nivel 4. Después de una semana que ocurrieron muchos más sucesos, de que hubieron muchas explosiones en otros reactores, llegó a un nivel de 7, que es el máximo nivel catalogado por este organismo internacional de energía atómica. Este nivel 7 solo lo había tenido otro accidente nuclear, que fue el de Chernobyl en 1986 en Ucrania. A raíz de esto, vamos a hablar un poco del accidente que fue generado por un terremoto y que conllevó a un tsunami en la costa norte de Tokio, Japón. ¿Qué pasa? En la generación de energía eléctrica a base de energía nuclear, lo que se trabaja o lo que se funciona es que se convierte el agua en vapor a través de un reactor. Dentro del reactor hay unas pequeñas barras de control que absorben neutrones. Este proceso, ¿en qué consiste básicamente? Dentro del reactor lo que se hace es que al núcleo se le esparcen muchos neutrones, haciendo que se produzcan o se desencadenen varias fisiones en los núcleos. Esto produce mucha cantidad de calor y esto va proporcionando que el agua que pasa a través de él se pase a vapor. Este vapor llegue a la turbina mecánica, generando una energía mecánica, y después con un generador se convierta en energía eléctrica. ¿Qué pasa? Estos reactores, como les decía, tienen unas barras de control que absorben algunos neutrones para no desencadenar algunas explosiones que se podrían construir en estas plantas. Este proceso se da dentro de unas paredes concretas de hormigón que son muy necesarias para que no tengan exposiciones al ambiente externo. Estos reactores inmediatamente así se paren, necesitan de un sistema muy potente de refrigeración que los aísle totalmente. ¿Qué pasó en el terremoto y en el tsunami? Cuando el tsunami llegó a Japón, este sistema de refrigeración está conectado principalmente a las líneas de transmisión o al sector eléctrico de Japón. Inmediatamente pasó el terremoto, todo colapsó y ya el sistema no estaba en pie, entonces los sistemas de refrigeración no funcionaron. Esas plantas deben de tener unos sistemas auxiliares, que son las plantas diésel que funcionan en caso cuando no sirve la energía eléctrica de la red. ¿Qué pasó? El tsunami también arrasó con todo y dañó por completo estas plantas, entonces no hubo refrigeración para estos sistemas, lo que ocasionó que se empezaran a provocar algunas explosiones a causa del calentamiento. Después de esto y después de ver todo lo que causó este accidente de Fukushima, para intentar bajar el calor de los reactores, lo que se hizo más o menos en el plazo de una semana fue realizar emisiones controladas de gases radioactivos al exterior para reducir la presión dentro de los tanques de hormigón. Se emitió al exterior una cantidad no determinada de partículas radiactivas que trajo como consecuencias
que se tuviera que empezar a desalojar personas en un radio más o menos de 3 kilómetros principalmente, y después en un radio de 50 kilómetros, porque ya estaba expuesta toda la zona a estos gases radioactivos. Después de que se controló el suceso y se logró controlar todo, se dio que se alcanzó a expandir mucho esos gases, llegando hasta quebradas y ríos muy importantes en Japón, contaminando mucha gran parte de esto. Por esto se generaron estas nuevas políticas, estos nuevos escenarios que vamos a ver más adelante. El esquema de generación de energía nuclear en Japón es del 30% de la demanda total de Japón. Si vemos claramente, un 30% de la demanda total de Japón es un índice muy alto, es un gran porcentaje de toda la demanda que tiene Japón. Dado que Japón es un país muy industrializado, necesita de un gran abastecimiento de energía eléctrica. ¿Qué pasa? Como estábamos viendo, un accidente nuclear trae unas consecuencias muy grandes, desencadena muchos problemas tanto sociales, políticos, económicos, ambientales, de todo. Entonces por eso vamos a ver mucho más adelante cómo se quiere cambiar este porcentaje de demanda nuclear. Entonces vamos a analizar ya el siguiente paso. Japón, o el gobierno de Japón, logró desenvolver un plan con 3 escenarios propuestos después de este accidente, que fue el 11 de marzo del 2011, como les venía contando. Estos 3 escenarios constan en que se llama el escenario del 0%, el 15% y el 25%, como lo vemos acá. Les voy a contar por encima, ya más adelante entro en profundización de cada uno. El 0% se basa en que se va a eliminar por completo la generación de energía eléctrica a base de plantas nucleares, que es lo que vemos acá representado en esta primera gráfica. Es un escenario del 0%, donde se le va a dar paso a las energías renovables. Las energías renovables son básicamente la energía eólica y la energía solar. Como vemos claramente acá en el escenario del 0%, vemos representado acá una parte de carbono, una parte de gas natural licuado o gas natural líquido. Se llama licuado porque se le hace un proceso en el cual se deja líquido y se puede transportar a grandes distancias, y después se le hace un proceso y vuelve a quedar en gas. Tenemos después una parte de petróleo que es muy pequeña, y un gran porcentaje de energía renovable, que es lo que quiere Japón, implementar estas nuevas energías renovables. ¿Qué pasa en el 0%? Más adelante también estaremos hablando y les estaré explicando que al reducir el porcentaje por completo de energía nuclear, esto conlleva a que la contaminación o el CO2 que se manda a la capa de ozono sea mayor. ¿Por qué? Debido a que la energía nuclear tiene muchas consecuencias por los gases que produce o por todo lo que conlleva los desechos tóxicos que vienen de esta central. No contamina la capa de ozono debido a que no desencadena ningún gas, ningún dióxido de carbono al ambiente. Lo que comúnmente vemos en las plantas, que más adelante también les mostraré, es el vapor que se da después del proceso de refrigeración. Entonces eso es lo que pasa en el escenario del 0%. Después continuamos con un escenario que es el del 15%, que es básicamente utilizar un 15% de las plantas de generación a base de energía nuclear, que es el escenario que tenemos aquí en este otro gráfico. Este es un poco más viable. Cabe decir que los 3 escenarios se intentan o se van a lograr realizar, o los planes o se quieren ver a un largo plazo o un corto plazo del 2030. Entonces, si queremos eliminar por completo la energía nuclear para el 2030, deberíamos en estos momentos estar empezando a trabajar aparte en las energías renovables para poder llegar en aproximadamente 14 años a un escenario de estos, cosa que es muy complicado por factores que les estaré comentando más adelante. Seguimos acá con el 15%, que es el que vemos acá en este escenario. Como les decía, utilizar un 15% de energía nuclear es un poco más aprovechoso, debido a que si tenemos un 15% no tenemos que intervenir todas las energías renovables que necesitemos para suplir la demanda de Japón, que es muy alta, como nosotros vimos. Entonces, con esto, ¿qué proporcionamos? Que se vaya realizando paso a paso la introducción de nuevas energías renovables,
y de todas maneras con las plantas nucleares se vaya supliendo la demanda totalmente. Y después pasamos al escenario del 20 o 25%, que son estas dos que desencadenan, que es utilizar el 20% de energía nuclear o el 25% de energía nuclear. Utilizando el 25% de energía nuclear, que es como el caso más extremo, solo estaríamos reduciendo el 5% de energía nuclear, que es lo que les mostré al principio, que tenemos el 30%. Reducir un 5% no es tan recomendable porque no se estaría dando básicamente ningún cambio. Entonces este 25% está como muy alejado. El 20% puede ser también muy útil o un escenario muy bueno para Japón, debido a que se da un proceso paso a paso donde se va disminuyendo de poco en poco la cantidad de energía nuclear utilizada en el país. Entonces, esos son los tres escenarios que vamos a evaluar más adelante. Esta es una gráfica que nos muestra la generación de las energías renovables y la participación total en todos los escenarios. Como podemos ver, la energía hidráulica es la más aprovechada en este país, a pesar de que no tiene muchos ríos o muchos mares que pueda utilizar para desenvolver estas plantas hidráulicas. Intenta tener el porcentaje más alto en cuanto al aprovechamiento o a cuanto a la demanda que se necesite. Acá seguimos con la energía solar, la energía eólica, la geotérmica y la biomasa. Como podemos ver, en un escenario del 0% se necesitaría el total de la demanda de Japón a base de energías renovables, lo cual es muy complicado debido a que Japón no cuenta con la estructura necesaria para desarrollar este escenario. Y más adelante también les mostraré lo que es la parte económica. Como vemos, ese es un esquema básicamente de lo que representaría. Entre más se deje un porcentaje de la energía nuclear, menos son las energías renovables que necesitamos utilizar. Los aspectos que vamos a revisar de cada uno de los escenarios propuestos son la tecnología y perspectivas de seguridad, los recursos energéticos y perspectivas de seguridad, perspectiva económica, perspectiva ambiental y perspectiva social y política. La tecnología y perspectivas de seguridad. Un cambio de plantas de energía nuclear a energías renovables es algo muy importante y hay que recalcar varios aspectos. Algunos aspectos son: Japón es uno de los países más desarrollados que tiene en estos momentos el mundo. Japón genera los aerogeneradores más importantes y más eficientes en el momento en el mundo, genera los paneles solares también más eficientes, pero esto no necesariamente conlleva a que pueda ser un país que los pueda desarrollar. Los produce, pero no los pone en práctica. ¿Por qué? Porque esto no es solo generarlo, sino que puede traer muchas consecuencias a largo plazo. Aparte de la perspectiva de seguridad energética, como lo vemos en esta imagen, de las centrales convencionales y de las centrales nucleares. Los residuos de las centrales nucleares son altamente radiactivos y habrá que esperar miles de años para que pierdan su radiactividad. Deben ser albergados en depósitos aislados y minuciosamente controlados. ¿Qué pasa con esto? Como les venía contando, lo que nos venden normalmente de los dibujos de las energías nucleares, como lo vemos acá, el poquito de humo que se ve, como les decía, eso no es contaminación, eso es vapor que sale del proceso de refrigeración del reactor. Pero todos sabemos que si cuando se vierten gases o cuando se necesita enfriar por completo el reactor, salen muchos gases tóxicos. Esos gases tóxicos tienen que tener un proceso previamente organizado para cumplir una regulación que tienen en este país para cada una de estas plantas nucleares. Pero de todas maneras, la seguridad es muy importante en casos como estos. Y acá cabe resaltar que las personas que han vivido y han desarrollado esos accidentes quieren una política o un nuevo escenario donde no se tenga en cuenta nada de energía nuclear, debido a todo lo que conlleva tener al menos una planta de energía nuclear o más o menos 40 que son las que tienen en estos momentos en Japón para poder abastecer la demanda. Entonces eso es lo que vamos a desarrollar y a tratar de entender. El recurso energético y perspectivas de seguridad. La seguridad energética básicamente nos dice que en un país se debe mantener totalmente abastecida la demanda y aparte de eso se debe mantener a un costo moderado sin que tenga alteraciones de la noche a la mañana. Como vemos acá en este gráfico, estos son más o menos las cantidades que debería generar la energía
solar, la energía eólica, la biomasa, la geotérmica, si queremos reemplazar por completo la energía eléctrica a base de energía nuclear. El recurso energético es un factor muy importante debido a que Japón es un país que no cuenta con los recursos necesarios para su propia producción de energía. Todo en Japón es importado de otros lugares para poder desarrollar y poder tener energía eléctrica. Japón solo es rico en carbón, pero por su zona geográfica no puede ser muy aprovechable. Entonces eso no le deja como mucha participación para que aproveche sus propios recursos naturales que cuenta y todo lo tiene que importar, haciendo el costo de la energía muy caro. Entonces por eso ellos recurren tanto a la energía nuclear, pero a raíz de todo lo que ha pasado es muy complicado pensar en eso. Dado un escenario donde se vaya a reemplazar por completo, o sea, el escenario del 0%, hay que resaltar que las energías renovables no son capaces con toda la demanda que tiene Japón. Esto entraría a tener una red fluctuando en muchas horas o en algunas horas pico, que son las horas más representantes en cada país, como todos lo sabemos. Entonces, ¿quién entraría a sostener o a relevar esta parte de la energía renovable? Sería la parte de los combustibles fósiles. Esto que conlleva que altere mucho más el cambio climático, mucho más la contaminación del dióxido de carbono. Y un dato muy importante, Japón es uno de los países que firmó o se desarrolló el protocolo de Kioto, que fue el convenio que se hizo en el marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, donde países como Japón, como Estados Unidos, se comprometieron a bajar en un porcentaje pues no muy relevante, pero sí significativo, la capacidad de la producción del dióxido de carbono que está contaminando el ambiente y de otra manera llevando a una contaminación muy grande. Entonces Japón también se ha preocupado mucho por esa parte de la contaminación y a reducir sus gases. Entonces es muy importante también aplicar las energías renovables donde también puedan seguir influyendo o siendo muy representativos en no contaminar tanto. Volviendo al tema del gas, entonces el gas que se debe utilizar para respaldar las energías renovables es mucho. Entonces el gas también es importado, como les decía, gran parte de los recursos energéticos son importados a Japón y el gas convencional es una reserva que no es muy amplia debido a que ya se ha gastado demasiado el gas y muchas de estas cosas, pero hay otros gases que son los gases no convencionales que se llaman el gas esquisto y el gas apretado, que como lo vamos a ver en esta gráfica, más o menos 14 países, que son los países que están en rojo, lo contienen como reserva, y lo que está aquí en parte en gris, que es como la parte del Medio Oriente y Rusia, contienen el gas convencional. ¿Qué pasa? Con estos recursos energéticos importados no se sabe cuánto puede durar esas reservas naturales, lo que lleva a utilizar los gases no convencionales. Con esos gases no convencionales no se sabe si va a ser económico o no, porque no se tiene todavía configurado o estipulado las tecnologías que se vayan a utilizar para la captación de este gas no convencional. Eso que conlleva a que no se pueda tener una buena seguridad energética, que es la que nos brinda una abundante energía eléctrica para toda la demanda necesaria y un precio establecido. Si cambian los recursos, básicamente estará cambiando de una u otra forma el precio de la energía eléctrica. Entonces, lo que nos lleva a pensar en que si se necesita mucho gas para respaldar las energías renovables, ¿qué es lo que va a pasar? Porque las energías renovables no son capaces con la demanda de Japón, entonces este gas va a elevar económicamente los gastos. Aparte de eso, no va a garantizar una seguridad energética, porque debido al precio en que esté este gas, va a estar variando el costo al cual se va a cobrar la energía en este país. Ahorita vamos a hablar un poco de la perspectiva económica. La perspectiva económica, como les decía, es un factor muy importante al hacer un cambio tan importante en un país como Japón. No solo es escoger alguno de los 3 escenarios que tenemos, mirar qué tanto conlleva a reducir el cambio climático, nos ayuda en cuanto país, sino que es muy importante para el desarrollo económico y sostenible de un país. Como podemos ver en esta tabla,
está básicamente lo que sale o el costo que sale generar un kilovatio. Esta tabla está en yen sobre kilovatio hora. Un yen es equivalente en Colombia a 28,37 pesos. Es muy importante resaltar acá que en este precio que tenemos de energía nuclear, el existente es de 6,4. A partir del 2010 y hacia el 2030, si se sigue teniendo energía nuclear, ya se implementó un sobrecosto en la energía nuclear que proporciona y brinda confiabilidad si ocurre otro accidente nuclear. ¿Qué quiere decir esto? O sea, dentro de la factura que están pagando los japoneses ya se tiene en cuenta un valor por si ocurre otro accidente. Y de todas maneras sigue siendo mucho más barato seguir generando energía eléctrica a base de energía nuclear que muchas otras, como el carbón, como el gas natural licuado, el petróleo, la hidráulica y la solar y la energía eólica. Lo que cabe resaltar que si queremos implementar energías renovables, tenemos que de una u otra manera empezar a implementar políticas que nos ayuden a hacerlo más económico y más rentable y que lo haga más viable. Si no, va a ser muy complicado poder implementar algo así en un país como Japón. También es importante resaltar que en estos tres escenarios se da la participación de estos aspectos, pero no se tiene en cuenta el valor representativo económico de lo que interfiere a los elementos almacenadores de energía, a lo que se tendría que modificar de todas las redes en este país que ya tienen un sistema ya compuesto, se tendrían que modificar, si se quiere tener en cuenta algunas redes inteligentes o microredes, entonces todo esto genera unos costos y unos impactos mucho más caros. La perspectiva ambiental. Acá podemos ver un poco cómo se reduce la energía y cómo se reducen los niveles de contaminación dependiendo la base a la cual queramos producir la energía eléctrica. Acá se ve claramente cómo el carbón, al hacer pues, la planta o el ciclo que ya todos conocemos, el quemado produce una gran contaminación, un gran dióxido de carbono. Está el petróleo, está el gas natural licuado. Y como lo vemos, la energía solar, la energía eólica, la energía nuclear y la hidráulica son las que no contaminan tanto. Entonces, en un 0% de energía nuclear, ¿qué pasaría? Vamos a ver acá, un nivel de CO2 en toneladas en los años 1990 y 2010. Esta línea nos marca básicamente los niveles en toneladas de contaminación en 1990. Vemos que es muy alta, cerca de 290 aproximadamente. ¿Qué pasaría? Acá en estos dos puntos representamos el costo de la generación a base de tener un esquema o un escenario del 20 al 25%. En este otro punto, un costo más o menos sobre la misma línea de un escenario, que sería el segundo escenario, del 15%. También más o menos sobre la misma línea de costo y se detiene por debajo de la línea del nivel rojo, o sea, un poco menos de toneladas de contaminante CO2. ¿Qué pasa con el escenario del 0%? Como podemos ver, está por encima de la línea o por encima de los niveles ya que están establecidos en 1990 o a los cuales se tiene en cuenta. Y lo que estamos actualmente en el 2010, que se tiene un estudio que se realizó, también estaba muy por encima de estas emisiones o estas toneladas. Entonces, como podemos ver, el 0% es no es tan rentable en cuanto al cambio climático que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque se tiene un 0%, esto alberga que no van a tener accidentes nucleares y se va a poder desarrollar un poco mejor, pero en cuanto a la contaminación sí va a ser mucho más alta porque se va a necesitar más combustibles fósiles para suplir una demanda muy grande y para hacer respaldo de las energías renovables, como bien se lo dije más adelante. Entonces esto va a llevar a unos contaminantes mucho más altos, en toneladas de emisión de CO2 mucho más grandes, superando esta línea que tenemos nosotros que fueron los niveles de 1990. Lo cual no sería muy deseado porque, como les decía, Japón es uno de los países que está dentro del protocolo de Kioto y que, por cierto, se firmó en Tokio. Entonces, por eso se llama así. Otro análisis es la perspectiva social y política. Tener algunos de los escenarios, que el más relevante es el del 0% porque está el punto tal como de eliminar totalmente algo con lo cual ya se ha ido desenvolviendo este país. Esto produciría o tendría como consecuencia el cierre por completo de todas las centrales nucleares que se tienen en Japón, que son demasiadas, son aproximadamente 40 centrales nucleares. Esto que conlleva socialmente a que todas las personas que trabajen en plantas nucleares perderían sus trabajos. Esto conlleva un nivel social o un estimativo económico
muy bajo en un país como lo es Japón. Lo que se intenta mostrar en este punto, algunos puntos que se le deben comunicar al público, es hacer un debate equilibrado de todos estos escenarios, donde no solo las personas especialistas en el tema tengan la opción de opinar o de escoger un escenario, sino que todas las personas del común y corriente, que son las que viven en este país, tengan la capacidad de ver todas las ventajas y desventajas que conlleva cada uno de estos escenarios, para que de esta forma cada persona tenga el valor o pueda escoger libremente. Aunque con encuestas realizadas y ya por lo que se ha visto, un 75% de las personas está de acuerdo con el 0%, el primer escenario, y un 15% que apoyan las otras. En estos puntos de comunicación, en cuanto a la tecnología, lo más recomendable sería implementar nuevos reactores que reduzcan el riesgo y mejoren la seguridad, comparado con los antiguos reactores que habían en el accidente de Fukushima, en el cual se dice que las olas sobrepasaron fácilmente los compartimientos donde se tenían las plantas diésel que deberían haber actuado después de que no servían los sistemas de refrigeración conectados a la red. Entonces sería como empezar a mirar cada uno de estos aspectos que ya se evaluó y que ya se vivió, y en base a eso construir un futuro mejor en un escenario donde no se elimine por completo la energía nuclear. Otro punto muy importante son las energías renovables. Tienen la necesidad de mejorar la fiabilidad y el coste lo más rápido posible. Dentro de la parte económica, es un cargo detallado de la electricidad de la casa para poder saber con qué vamos a contar y qué energías renovables se deben desarrollar y cuánto debemos desarrollar. Otro aspecto económico muy importante en los escenarios es la incertidumbre en los precios del petróleo, del gas natural licuado, que como les decía, las reservas naturales se pueden ir acabando y eso puede alterar los costos, lo cual nos lleva a no tener una buena seguridad energética porque no vamos a tener un precio estable de la energía que vamos a vender para este país. Lo otro que es muy importante, como les decía, el alto costo de la implementación de las energías renovables. ¿Por qué? Porque no se tiene en cuenta infraestructura, ni cambios de redes, ni cambios de energías nucleares, ni la absorción de las nuevas energías renovables. No se tienen en cuenta en esos escenarios, entonces esto es un factor económico muy importante que puede dar pie o no puede dar pie a un desarrollo de estos, a un escenario de estos. En la seguridad, la energía renovable necesita una energía fósil como respaldo, como les decía. Si implementamos la energía renovable, en este caso, no se va, pues vamos a necesitar como respaldo más combustibles fósiles. Acá tenemos las conclusiones del artículo, que son algunas conclusiones muy importantes, y las conclusiones mías, que son básicamente que en Japón el gobierno tiene en estos momentos una decisión muy importante en sus manos y una decisión que no es muy fácil de tomar debido a los diferentes puntos de vista, porque son puntos de vista de personas que han vivido con estos accidentes, que saben las consecuencias y que les ha tocado vivir diariamente con esto, y el punto de vista de otras personas que simplemente quieren por completo un buen ambiente natural o una buena reducción de la contaminación ambiental. Entonces, lo que yo digo es que sí se deberían dar pie a las energías renovables en un escenario del 15%, donde no se reduzca del todo la energía eléctrica a base de energía nuclear y también donde se le den paso a las energías renovables, que son muy importantes para nosotros. Muchas gracias, espero que les haya gustado mucho el video.